En el panteón sombrío de los criminales que han marcado la historia, pocos nombres resuenan con tanto escalofrío como el de Ted Bundy. Entre 1974 y 1978, una ola de terror se extendió por varios estados de Estados Unidos. Pero lo que verdaderamente aterrorizó a la sociedad no fue solo la brutalidad de los crímenes, sino el desconcertante contraste. Porque Ted Bundy no era un marginado social de aspecto amenazante, era el chico de al lado, un joven apuesto, estudiante de Derecho, con una sonrisa cautivadora, incluso una promesa dentro del Partido Republicano. ¿Cómo podía un hombre con una fachada tan impecable ocultar un monstruo de una crueldad insondable? Sus víctimas, casi todas jóvenes universitarias, no elegidas al azar, sino seleccionadas con una precisión escalofriante, eran, en palabras simples, la chica de los sueños de Ted Bundy. Jóvenes, esbeltas, morenas, con la raya en medio, más que atractivas, chicas brillantes de clase media. Las atacaba en sus dormitorios o las raptaba a plena luz del día en lugares concurridos. La pregunta que atormentaba a la policía era, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo convencía a estas jóvenes para que se subieran a su coche, un modesto Volkswagen Escarabajo, o lo acompañaran voluntariamente? La respuesta residía en su astucia, su capacidad para el engaño. Bundy era un maestro de la manipulación, un trampero que atraía a sus víctimas con tretas. Se acercaba a ellas, les pedía ayuda, se presentaba como una figura de autoridad, un agente Roseland o un Richard Burton del departamento de bomberos. Su apariencia normal, su educación, le permitían bajar la guardia de sus presas. Era el depredador perfecto, mimetizado en la vida cotidiana. ¿Qué impulsaba a Ted Bundy? Los expertos apuntan a la fantasía. Una fantasía oscura que germinó en su adolescencia, alimentada quizás por un entorno familiar con secretos y desconfianza, por un interés temprano en temas macabros. Estas fantasías, centradas en la dominación, el control y el sadismo, se volvieron una obsesión. La fantasía, según los perfiladores del FBI, es el verdadero motor, el desarrollo de patrones de pensamiento pervertidos. El primer crimen no era suficiente. La fantasía siempre exigía más, llevando a una escalada de violencia. Bundy aprendía con cada asesinato, refinando su método para someter a sus víctimas rápidamente y evitar la identificación. Era un asesino organizado, un psicópata que planificaba con una eficiencia escalofriante. Pero incluso el depredador más astuto comete errores. El 8 de noviembre de 1974, Ted Bundy se acercó a Carol Darronch en un centro comercial. Usando la excusa de un coche dañado, intentó llevarla a la comisaría en su propio vehículo. Pero Carol sintió un olor a alcohol y algo no encajaba. Luchó y logró escapar. Esa misma noche, otra joven, Debbie Kent, desapareció tras ser abordada por un hombre similar. Un mes después, un agente de policía, atento a la extraña conducción de un Volkswagen Escarabajo sin asiento trasero, lo detuvo. En el maletero encontró un macabro kit: esposas, una palanca, una máscara de nylon, un picahielos. Razones de sobra para un arresto. El hombre se identificó como Ted Bundy. Aunque la policía de Utah no lo relacionó de inmediato con las desapariciones, las piezas comenzaron a encajar. Carol Darronch lo identificó en una rueda de reconocimiento. Elizabeth Kendall, su entonces novia, comenzó a tener sospechas y contactó a las autoridades. Pero a pesar del retrato robot que guardaba un inquietante parecido con Ted, muchos, incluida su amiga, la escritora Ann Rule, se negaban a creer que el encantador Ted pudiera ser el responsable. El primer juicio, por el intento de secuestro de Darronch, terminó con una condena. Bundy fue enviado a prisión, pero su necesidad de control y atención era inmensa. Cuando fue trasladado a Colorado para enfrentar cargos por el asesinato de Karen Campbell, con pruebas forenses más contundentes,
decidió representarse a sí mismo. Una jugada audaz, parte de su fantasía de ser un abogado brillante, y entonces se fugó. Saltó por la ventana de una biblioteca en un juzgado. Sorprendentemente, mientras era buscado activamente, algunos en el público lo veían como un héroe, vendiendo camisetas y dedicando canciones. Fue recapturado tras 6 días en las montañas, pero no sería la última vez. La noche del 30 de diciembre de 1977, Bundy escapó de nuevo, habiendo perdido peso para pasar por un hueco en el techo de su celda. Se dirigió a Florida, buscando un nuevo escenario para recuperar la atención que ansiaba. Apenas una semana después de llegar a Tallahassee, desató el infierno. Irrumpió en la casa de la fraternidad Chi Omega, asesinando brutalmente a 2 jóvenes e hiriendo gravemente a otras 2. Esa misma noche, atacó a otra joven. Su velocidad y planificación eran aterradoras. Días después, intentó un secuestro más, pero la víctima y su hermano anotaron la matrícula de su furgoneta robada. Este aviso llegó tarde para Kimberly Leach, de 12 años, su siguiente víctima. Pero el cerco se estrechaba. El 15 de febrero de 1978 fue detenido en Pensacola conduciendo un vehículo robado. Finalmente, la identidad de Ted Bundy, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se conectó con los horrores de Florida. Bundy enfrentó 2 juicios en Florida, ambos con la pena de muerte como posible veredicto. El juicio de Chi Omega en Miami fue un circo mediático, el primero televisado a nivel nacional. A pesar de las abrumadoras pruebas, incluidas las forenses, Bundy continuó defendiéndose a sí mismo, inmerso en su fantasía de control. Fue declarado culpable de 2 asesinatos y múltiples intentos de homicidio y allanamiento, sentenciado a morir en la silla eléctrica. Un segundo juicio por el asesinato de Kimberly Leach arrojó otra condena a muerte. En el corredor de la muerte, Ted Bundy siguió siendo un enigma. Concedió entrevistas manteniendo su inocencia, hablando del asesino en tercera persona, especulando sobre su estado mental. Los encuentros con el experto Robert Keppel revelaron un detalle espeluznante: la práctica de necrofilia. Su oferta de le ayudar en el caso del asesino de Green River fue vista por perfiladores como un último intento desesperado por recuperar el foco de atención. Solo cuando la ejecución era inminente, confesó sus crímenes. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy, el hombre de la doble vida, el monstruo detrás de la sonrisa, enfrentó su destino en la silla eléctrica en Florida. Las fuentes confirman 36 asesinatos, pero el número real podría ser mucho mayor. El caso de Ted Bundy sigue siendo un recordatorio aterrador de la fragilidad de la vida y del lado más oscuro de la naturaleza humana. Un hombre que demostró al mundo que el mal no siempre se esconde en las sombras, sino que a veces te mira a los ojos con una sonrisa cautivadora. Su historia, basada en hechos reales, continúa intrigando y conmocionando, una leyenda oscura equiparable a los mitos más antiguos del terror.